Continuando con el tema de los bloques, vamos a desarrollar un bloque dinámico, en este caso una ventana sencilla, paso a paso, donde vamos a explicar pues más detenidamente el proceso para su creación. Este bloque dinámico tiene las siguientes características. Tiene una acción de stretch, se puede estirar longitudinalmente, no tiene restricciones, que luego les explicaré cómo se hacen, y también se puede en su sección transversal modificar, en este caso con algunas restricciones. Nótense que él va saltando en estas pequeñas guías que aparecen allí, y esto indica que él tiene un límite en su ancho mínimo y en su ancho máximo. Otra condición que posee este bloque dinámico es que actúa como una máscara. Vamos a asumir que este es un muro. El muro tiene de ancho 12 centímetros y voy a ajustar mi ventana en ese muro. Digamos que este bloque se hizo más pequeño, pero con la característica de estiramiento puedo ajustarlo al muro. Entonces voy a colocarlo, voy a llevarlo hasta el borde. Entonces ya mi ventana ha actuado como una máscara, ha tapado el muro dando la impresión de que hay un vano allí. ¿Qué ocurre en los extremos? Los extremos del muro, donde este muro termina, en este caso aquí y en este caso aquí, tienen un layer que corresponde al layer de la ventana. Pero este bloque también puede ajustar el color de este muro para que parezca cortado en sus extremos. Entonces con la utilidad de ByBlock, yo puedo pasarlo a un verde y entonces automáticamente la ventana completa con su marco las partes cortadas del muro. Bueno, ¿qué pasaría si este muro cambiara de color? Digamos que este muro, en alguno de sus layers o esquemas de ploteo, ustedes trabajan con un color azul para los muros. Entonces nuevamente selecciono mi bloque, en las utilidades, en las propiedades, cambio a color azul, y entonces nuevamente el bloque se ajusta y da la apariencia de que los muros han sido cortados en sus extremos. Esta es una ventana de un solo cuerpo. Normalmente cuando uno necesita adicionarle más cuerpos a las ventanas, pues lo que hace es replicar el bloque. Entonces simplemente selecciona el bloque y lo va copiando para tener el número de cuerpos que la ventana requiere. ¿Qué implica esto? Que voy a tener 3 bloques. O sea, esto lo que hace es que mi dibujo tenga 3 bloques con habilidades dinámicas, pero siguen siendo 3 bloques. Yo podría solucionar eso con un solo bloque. En este caso, este bloque tiene esa condición. Si yo necesitara esta misma ventana de 3 cuerpos, yo lo que podría hacer es, con la acción de visibilidad, dibujar los cuerpos que necesito, luego ocultarlos y simplemente cuando los necesite los voy sacando, los voy haciendo visibles. En este caso yo los he dibujado previamente y aquí luego los ubico tomando como referencia pues el bloque de abajo, y ahora tengo una ventana de 3 cuerpos. Y así puedo seguir agregando cuerpos. Pues en este caso este bloque se dibujó para tener 5 cuerpos. Entonces yo puedo distribuirlos según el diseño de la ventana, pero entonces tengo un solo bloque que me sirve para ventanas desde un solo cuerpo hasta 5 cuerpos. En este ejercicio les voy a explicar cómo hacer esa ventana, pero no vamos a llegar a los 5 cuerpos porque es un proceso que simplemente se repite. Voy a explicarlo para ventana de 2 cuerpos, y luego ustedes simplemente lo que hacen es que replican esos pasos para agregarle los cuerpos o las divisiones que su ventana pueda tener. Este proceso también lo voy a hacer con una segunda opción que genera bloques más estáticos, pero también son útiles para trabajar. Simplemente el proceso de dibujo de los dos bloques es distinto, pero se logra el mismo objetivo. Sin embargo, este proceso de ocultar los elementos es más versátil
que el segundo proceso que les voy a enseñar. Listo, entonces en este ejercicio vamos a dibujar una ventana de 2 cuerpos usando 2 métodos. Bueno, lo primero que necesitamos es dibujar los elementos que van a componer ese bloque. En este caso tenemos los marcos, los perfiles de la ventana, tenemos el vidrio, tenemos este elemento que es el pisavidrio, y recordemos que todos los elementos se deben dibujar en el layer 0. El layer 0 tiene la particularidad de que él se puede pasar a cualquier capa y adopta el color de esa capa. Entonces, el layer 0 es el único layer que tiene esa particularidad. Por eso se recomienda dibujar todos los bloques en layer 0. Ustedes notarán que en este bloque hay elementos que tienen colores distintos. Voy a explotarlo para que se den cuenta que todo está dibujado en el layer 0. Aquí dice layer 0, voy a seleccionar todo el bloque sin las cotas y todo el bloque está en el layer 0. En este caso, este marco, aunque está en el layer 0, yo puedo cambiarle en propiedades el color para que la ventana tenga también profundidad cuando se muestre como un elemento cortado. Entonces la recomendación es dibujar todos los elementos en layer 0. Si desean cambiarle el color de acuerdo a sus esquemas de ploteo de algún elemento que compone la ventana, lo pueden hacer una vez dibujado en 0, seleccionándolo y cambiándole el color en las propiedades por el color deseado. Este bloque tiene ciertas características que se deben tener en cuenta a la hora de dibujarlo. Una de ellas es que el bloque actúa como una máscara. Recordemos que él se adapta al muro y lo cubre como si lo hubiera cortado. También tiene una condición, y es que los extremos de la ventana, en este caso donde arranca y donde termina, se adaptan también al color del muro. En este caso voy a seleccionarlo y voy a cambiarlo al cian. Entonces esas dos condiciones se deben tener en cuenta a la hora de dibujar el bloque. Entonces la primera condición del bloque es que es una máscara. Para ello el bloque se tiene que dibujar sobre un wipeout. Entonces esto es una polilínea que se le aplicó el comando wipeout, se selecciona la línea y se elige eliminar la polilínea para dejar solo el wipeout para no tener dos elementos. La otra continuando con los wipeout, este otro elemento que conforma el marco central debe ser también un wipeout, porque él debe cubrir también otros elementos, no del dibujo sino de la propia ventana, como en el caso del vidrio. Como esta ventana se va a poder convertir en ventana sencilla de un solo cuerpo o ventana de dos cuerpos, necesito que este elemento que aparezca o desaparezca no interfiera con el vidrio. Por eso la línea del vidrio que está aquí abajo es una línea continua. Entonces este elemento es un wipeout, estos divisorios, la cruz, es un wipeout, y estos elementos, los marcos laterales, no están completos, son polilíneas que están separadas de su base, por decir algo, esta línea. Entonces estas líneas son polilíneas. Esta línea del marco, esta línea donde se empata el marco, es una polilínea con la condición de que le hemos aplicado en las propiedades, la hemos pasado a IBABlock. Por defecto toda línea que dibujamos aparece en bylayer. Bueno, hago una aclaración, y es que estas líneas en los colores que yo trabajo en mis CTVs, los marcos de las ventanas son amarillos. Entonces lo que hice fue dibujar en layer 0 y simplemente cambié el color al amarillo. Una vez dibujada la ventana ya con todos los elementos, el paso siguiente es crear el bloque. Entonces podemos crear el bloque con la letra B. Vamos a seleccionar los objetos, vamos a especificar el punto de inserción
que va a ser aquí, y vamos a darle un nombre. Entonces voy a colocarle Ventacat 1 y le voy a dar OK. Ahora es un bloque, tiene su punto de inserción definido, es un bloque sencillo, no tiene ninguna característica dinámica. Recuerden que también podemos crear bloques de manera rápida con Control Shift C y Control Shift V. Voy a copiar este bloque, es un bloque, el bloque que acabamos de crear, voy a explotarlo para que queden en líneas y en polilíneas, y voy a crear el bloque nuevamente con el comando corto Control Shift C, seleccionando este punto que se va a convertir en el punto de inserción del bloque. Y ahora ejecuto la combinación de teclas Control Shift V. Elimino el dibujo base, que es ese grupo de líneas, y ahora tengo el bloque creado. La única diferencia entre este bloque creado rápidamente y este bloque creado con el comando bloque es el nombre, pero el nombre lo podemos ajustar luego con otro comando. Entonces vamos a seleccionar el bloque que hemos creado rápidamente, tiene el nombre asignado por defecto del AutoCAD, pues un conjunto de números y letras. Yo por lo general me fijo en las últimas 3 o 4 letras para identificarlo. 08FA. Ejecuto el comando rename, busco la terminación 08FA. Una vez ya encontrado el nombre del bloque, simplemente le cambio el nombre. Ventacat 2 voy a colocarle y le doy OK. Entonces ahora el bloque que creé rápidamente tiene el nuevo nombre asignado y el de acá abajo se llama Ventacat 1. Una vez tenemos el bloque creado, vamos a darle doble clic y vamos a ingresar a la ventana de edición de bloque. También podemos ingresar a esa ventana seleccionando el bloque, botón derecho, editor de bloque. Una vez en este espacio, nos vamos a este menú desplegable que apareció acá. Recuerden que todos los bloques dinámicos trabajan sobre parámetros a los que se le aplican acciones. Entonces vamos a colocar los primeros parámetros. Vamos a seleccionar el comando linear. Vamos a colocar el primer parámetro partiendo desde el punto inicial del bloque, desde el punto de inserción hasta el extremo final de la ventana, y un segundo parámetro nuevamente desde el punto inicial de inserción del bloque hasta el otro punto, hasta el otro extremo del marco. ¿Listo? Ahora vamos a seleccionar los parámetros. El de distancia, nos vamos a la barra de propiedades, comandos cortos sale con CH, y vamos a cambiar el nombre. Vamos a colocar longitudinal, y aquí el número de grips por defecto a ustedes les va a aparecer en 2, vamos a pasarlo a 1. Esto quiere decir que este parámetro solo se puede operar a través de un solo grip, que es este, en el sentido de izquierda a derecha, o sea el estiramiento se hace hacia la derecha. Y hacemos lo mismo con el siguiente parámetro. Seleccionamos, vamos a cambiarle el nombre, voy a colocarle transversal, y en el número de grips por defecto aparecen 2, voy a pasarlo a 1. Entonces este nuevo parámetro transversal solo se puede operar hacia arriba. Entonces tenemos definido el punto de inserción del bloque, que es este, y los parámetros van a operar a partir de ese punto, desde el punto hacia arriba y desde el punto hacia la derecha. Ahora vamos a aplicarle las acciones. Volvemos a este menú desplegable, buscamos las acciones y vamos a seleccionar Stretch. Seguimos lo que dice
la línea de comandos nos dice seleccionar el parámetro. Vamos a seleccionar el parámetro longitudinal. Vamos a seleccionar el punto con que el grip desde el cual se va a operar ese parámetro, que es este. Lo picamos y ahora seleccionamos una primera ventana que es que lo que va a hacer es indicar dónde va a operar esa acción, sobre qué lado del bloque. Y ahora nos pide una segunda selección que ya es más específica, donde seleccionamos los elementos que van a ser afectados por ese estiramiento. Entonces, en este caso necesito que toda la ventana se me estire, entonces selecciono este elemento y le doy Enter. ¿Listo? Entonces ahora tengo asociado una acción de stretch a partir de este grip, y esa acción afecta a todos los elementos que aparecen marcados en esta pequeña ventana punteada. Volvemos a hacer lo mismo con el siguiente parámetro. Vamos a seleccionar stretch, seleccionamos el parámetro, el punto de donde va a operar el parámetro, el área que se va a ver afectada por el parámetro y los elementos específicos que van a sufrir ese estiramiento, y le doy botón derecho. Ahora voy a probar estas dos acciones que le hemos aplicado. Vamos aquí a Text Block, nos colocamos en el bloque, lo seleccionamos, vemos que están activos dos parámetros, el stretch longitudinal y el stretch transversal. Listo, están operando bien. Sin embargo, pues una ventana no tiene este ancho, entonces vamos a ajustar eso colocando restricciones. Cerramos el bloque de prueba y ahora seleccionamos el parámetro transversal. Nos vamos a la barra de opciones y aquí en conjunto de valores vamos a seleccionar tipo de distancia. Vamos a colocarle incremento, distancia del incremento. Vamos a especificar que esa ventana vaya creciendo de a centímetro, entonces 0.01. Distancia mínima del incremento. Esto quiere decir que vamos a establecer cuánto es lo mínimo que se puede recoger la ventana. Vamos a dejarla en 8 centímetros, 0.08, o sea, la ventana mínima de ancho que podemos hacer tiene 8 centímetros. Y el valor máximo de esa ventana vamos a ajustarlo a 0.15, que es más o menos el estándar de un muro. ¿Listo? Entonces ahora notan que aparecieron unas líneas aquí equidistantes que indican el valor de incremento de 1 centímetro del marco de la ventana. ¿Listo? Entonces vamos a probar nuevamente el bloque en su sentido transversal. Esta ventana puede crecer hasta allí. Nos vamos acá y aquí nos dice que transversalmente la ventana puede llegar hasta 15 y transversalmente voy a recogerlo hasta el mínimo que me deja, y transversalmente el mínimo de esa ventana es de 8 centímetros. Cerramos el probador del bloque, regresamos al editor y ahora vamos a agregar el parámetro de visibilidad. Nos ubicamos entonces en los parámetros y seleccionamos el parámetro de visibilidad. Entonces ahora vamos a ubicarlo. Recuerden ubicarlo en un punto que no coincida ni con un grip existente ni con el punto de inserción del bloque. Voy a ubicarlo acá y al colocarlo se activan las opciones de visibilidad. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear los estados de visibilidad. Ingresamos aquí, estados de visibilidad, y vamos a renombrar este que aparece por defecto. Le colocaremos 1X para indicar la ventana de un solo cuerpo, y vamos a crear otro teniendo esta opción de la mitad activa con el nombre de 2X para indicar la ventana de dos cuerpos. Le damos OK y OK. Ahora para usarlos
nos vamos a ubicar en el estado de visibilidad 1x de un solo cuerpo. En este caso la ventana no debería tener ningún divisorio. Vamos a usar estos iconos que aparecen acá en visibilidad. El primero dice hacer invisible, el segundo dice hacer visible, y este tercero permite ver tanto lo visible como lo visible mediante una visualización que él usa. Entonces, como estamos en el estado 1x, que es de un solo cuerpo la ventana, debe desaparecer el divisorio. Vamos a usar el primero que dice hacer invisible. Seleccionamos los objetos, le damos botón derecho y aquí aparece el modo visible, modo de visibilidad, que permite ver tanto lo que es visible más intenso y lo que es invisible un poco más transparente. Vamos a desactivarlo para que desaparezca. Entonces, en el estado 1x aparece un solo cuerpo, una ventana un solo cuerpo, y en el estado 2x debería aparecer este elemento que indica que la ventana tiene dos cuerpos. Longitudinalmente no hemos colocado restricciones, sin embargo pues vamos a hacerlo como ejercicio. Vamos a colocarle a esta ventana algunas restricciones longitudinalmente. Entonces seleccionamos el parámetro longitudinal, vamos a la ventana de propiedades, aquí en el conjunto de valores no vamos a colocarle incremento, vamos a colocarle más bien una distancia mínima, o sea que esta ventana tenga mínimo 0.5, y la distancia máxima a la que se pueda estirar esta ventana va a ser de 5 metros. El número de grips para manipularla va a ser de 1, y ahora vamos a probar esas restricciones que le colocamos. Entonces, en el estiramiento longitudinal la ventana se puede recoger hasta 50 centímetros, 0.5, y longitudinalmente la ventana llega hasta 5 metros. Entonces, revisando esta ventana, observamos que podemos estirarla longitudinal y transversalmente, que la podemos convertir en una ventana de dos cuerpos. Sin embargo, el cuerpo divisorio no se puede alterar su posición. Entonces vamos a solucionar este tema. Regresamos, cerramos el probador de bloque y ahora nos colocamos en visibilidad, nos pasamos a 2x, o sea de dos cuerpos, y es aquí donde aplicamos el nuevo parámetro. Entonces vamos a los parámetros, seleccionamos point, lo colocamos en el punto medio del divisorio, porque este point nos va a servir para mover este elemento, ¿no? Y por lo general pues estos elementos simétricos los movemos desde su punto medio para garantizar que la ventana va a tener cuerpos equidistantes. Ahora seleccionamos las acciones, miramos lo que seleccionamos la acción de mover y seguimos las indicaciones de la línea de comando: seleccionar parámetro, luego seleccionar objetos. Seleccionamos el marco en polilínea y los pisavidrios únicamente, le damos botón derecho y ahora vamos a probar el bloque. Entonces recuerden que estamos en el parámetro de visibilidad de 1x, o sea un solo cuerpo de ventana, nos pasamos a 2x y ahora podemos mover nuestro divisorio y también podemos hacer estiramiento de la ventana. Ensayemos también el stretch. Funciona porque lo hicimos previo a hacer el movimiento, entonces todos los elementos están afectados por el stretch. Entonces ahora tenemos nuestra ventana de dos cuerpos y con la posibilidad de que este cuerpo se puede mover creando pues ventanas que no tengan cuerpos simétricos pues de la misma distancia. En este caso tendría una ventana con un cuerpo más pequeño con la posibilidad de tener un cuerpo más grande. Cerramos el editor de bloques, cerramos cerramos primero el probador de bloques, luego cerramos el editor
salvamos los cambios y probamos la ventana ya en el espacio de trabajo. Entonces tenemos la ventana con sus restricciones en ancho y en largo, y tenemos un bloque adicional, un divisorio adicional que nos va a permitir que esta ventana tenga dos cuerpos o un solo cuerpo en caso de que lo necesitemos. Para seguir agregando divisorios a esta ventana, pues ya el proceso sería, en este caso me paso a estados de visibilidad, creo un nuevo estado que sería en ese orden 3X, le doy OK, en este estado 3 voy a copiar un divisorio, el divisorio que tenía previo, y ahora tengo tres divisorios. Aplico el parámetro de point y de movimiento, y de esta manera puedo seguir agregando la cantidad de divisorios que crea necesarios. Para el segundo método vamos a repetir los mismos pasos, los mismos parámetros hasta que lleguemos a colocar la visibilidad, los estados de visibilidad 1 y 2. Nos vamos a colocar en el estado de visibilidad 2 y a partir de aquí vamos a desarrollar el segundo método. Hasta este momento cada parámetro se le ha cargado una acción, pero nosotros podemos tener un parámetro con dos acciones, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces nos colocamos en visibilidad 2, donde se nos vea el divisorio, ventana de dos cuerpos, y vamos a cargarle a este parámetro longitudinal una nueva acción. Vamos directamente a acciones, seleccionamos la acción stretch, seleccionamos el parámetro, la dirección, el sentido en que va a operar ese parámetro, la ventana de la zona donde va a operar el parámetro, y luego los elementos que van a ser afectados directamente. Entonces en este caso vamos a seleccionar, lo podemos hacer con ventana o uno a uno los elementos. En este caso son los divisorios y los pisavidrios de la ventana. Le damos botón derecho y ya quedó cargado allí. Este nuevo iconito que aparece sumado indica que ese parámetro tiene dos acciones, dos stretch. Bueno, ya creamos la acción para este divisorio, pero en este momento lo que va a ocurrir es que cuando ejecute el comando, cuando haga el estiramiento desde este grip, este elemento se va a mover la misma distancia que yo mueva el grip. Vamos a ver el ejemplo. Nos pasamos a visualización 2, dos cuerpos, y voy a hacer el estiramiento longitudinal. Entonces al hacerlo, el divisorio mantiene su posición con respecto al grip de estiramiento. Entonces pues aunque es operable la ventana, todavía podemos hacerle una modificación adicional. Entonces lo que vamos a hacer es forzar a que este divisorio siempre esté en la mitad de la ventana, no importa la longitud que tenga. Entonces vamos a cerrar el probador de bloque y vamos a seleccionar la acción que involucra a este divisorio y los pisavidrios, que corresponde al stretch 2. Entonces voy a seleccionar el iconito, me voy aquí a la barra de propiedades y seleccionamos en el submenú Override distancia, multiplicador de distancia. Entonces aquí está 1, lo que quiere decir que por defecto este elemento se mueve, el divisor se va a mover 1 a 1, o sea la misma relación en que se mueve el grip o este pinzamiento. Entonces lo que vamos a hacer acá es que queremos que se mueva solo la mitad. Vamos a darle 0.5, enter. Ahora vamos a probar el bloque, ingresamos a text block y nos vamos a pasar a visibilidad 2x,
y vamos a hacer el estiramiento. Entonces lo que podemos ver es que el bloque, cuando se estira, el divisorio siempre mantiene su posición media, o sea, avanza la mitad de lo que el pinzamiento principal lo hace. De esta manera el divisorio siempre va a estar en la mitad de la ventana. Cerramos el probador, vamos a cerrar el bloque, salvamos todos los cambios y lo vamos a probar nuevamente. Entonces, en este caso estamos en la visibilidad de dos cuerpos. Noten que el divisorio siempre se mantiene en la mitad, recorre la mitad de la distancia principal. Ya con esa idea ustedes pueden crear este tipo de ventanas donde cada elemento se mueva una distancia determinada. De esta manera hemos creado dos ventanas con características similares. A mi parecer el primer ejercicio que hicimos es más versátil, es un bloque dinámico que es más versátil porque nos da la posibilidad de tener distintos anchos de ventana, de cuerpos de ventana, porque el segundo solo permite ubicar el divisorio en la mitad. Pero también quería que entendieran el tema de los multiplicadores de distancia. Yo puedo asignar una distancia, un modificador que afecte la distancia aplicable a cualquier bloque. Entonces de esa manera yo puedo jugar y se podrán imaginar ustedes las posibilidades que pueden tener. Entonces la idea es que elaboren estas dos ventanas. Ojalá pudieran llegar a un nivel de ventana de 5 cuerpos, que es esta la que yo tengo acá arriba. Una recomendación importante es que traten de que los grips no les queden montados, o sea, siempre queden separados un poquito, porque en caso de que monten un grip o un pulsador, un tirador encima de, por ejemplo en este caso del punto de inserción del bloque, este va a quedar siempre por encima del pinzamiento, o sea que va a quedar inútil. Entonces siempre traten de separarlos un poquito, cosa de milímetros, centímetros, y así pueden garantizar que el bloque les funcione correctamente. Otra cosa que le pueden agregar al bloque dinámico, que voy a hacerlo con este que tengo acá arriba, es agregar un alineamiento. Entonces podemos hacer que este bloque tenga ese segundo parámetro, es el tercer parámetro, que es el parámetro de alineamiento. Entonces para este caso simplemente tocamos elegimos el parámetro. Yo lo voy a colocar que me indique que va a alinear casi la longitud de la ventana. Como les expliqué anterior, he tratado de que no queden montados y él va a quedar acá. Vamos a probar el bloque. Voy a seleccionarlo y aquí me aparece mi alineamiento. Entonces voy a crear una línea imaginaria aquí. Voy a indicarle que necesito que esa ventana quede alineada con respecto a esa línea inclinada. Entonces ahora el bloque ha quedado con la cualidad de alineamiento.